Básicamente fue lo mismo que hicimos cuando les expliqué el tema al inicio de la clase de ayer, ¿sí? Entonces, quiero que tengan muy claro ese concepto. Entonces, vamos con Brian, seguimos con Jan y luego vamos con Andrés Felipe Fonseca. La idea es disipar estas dudas porque aquí ya pasamos a todo lo que son métodos de ordenamiento y ya es un tema diferente o bueno, va ligado de lo que venimos trabajando durante todo el módulo, pero sí es importante disipar esas dudas. ¿Listo? Entonces, Brian, te estamos esperando. Profe, es que yo lo que te decía es que sí pude solucionar el problema, ese error que tenía. Ok, es Era eso. decir, tú quedaste perfecto con tu taller, no hay dudas ni Sí, preguntas. profe, yo lo pude pues entregar ayer, afortunadamente, porque pues me puse a cacharrear y eh, tenía como algo mal escrito. Algo era, o sea, algo tenía mal escrito, Ok, pero perfecto. sí lo pude solucionar. Ok, Modificar un valor a int para que me pudiera funcionar, pero al final funciona. ok, Es, pedía la perfecto. sugerencia y lo hice. Ok, Julián. Sí, a mí también me Brian, pasó lo mismo. ya te estamos esperando. Pero, bro, que es que el computador está un poco lento y no me queda abrirle bien. Vale. Jan, ya se escucha menos la persona que estaba Sí, contigo. sí, es solamente que, bueno, no, mi problema como tal no es el código, sino es ya como tal la idea. Ok, pero ya lograste trabajar en la desinstalación y en mirar de pronto ese proceso, Sí, cómo lo vas a desinstalé implementar. tanto el 8 como el 11, lo volví, instalé el 8 y ahora otra vez me viene a decir el mismo problema. Además de que, bueno, no me dejan ni siquiera hacer el Hola Mundo. A mí me pasaba eso, o sea, no me dejaba trabajar tampoco y me tocó instalar el 11.3 y en ese estoy trabajando. ¿Sí? Sí, Ah, pues, porque no me funcionaba ni el 8.2 ni el 11.0, nada. Ni el ¿se- 11.1 me servía. ¿será que me podrías pasar el link de la 11.3 de donde lo descargaste para ver? Vale, sí, yo te lo paso ahorita. Ya que estoy Gracias. acá haciendo algo. Pues como tal, el código está bien, solamente que bueno, a la hora de tener que hacerlo correr, me sale un error súper largo, entonces, como tal, no quiero quedarle mal. Ok. Entonces, en teoría debes, según lo que la compañera plantea, instalar la versión 11.3 a ver si ahí logra solucionar el problema. Sí, Vale. Estamos esperando a Brian. Los demás Profe, es que en sí muy lograron hacer lento. la entrega, ¿sí? Del resto, ok. Andrés, ok. Jan, pues tiene que hacer su proceso de instalación. Julián mencionó también que ok. Listo. Solo nos falta Brian para cerrar este paso y poder continuar. Pues, ¿Cuándo? profe, en sí yo le cambié el nombre para que dijera eh, la, la cola está vacía y pues ahí lo entregué. Pero pues yo tengo esa duda porque aparece eso. Sí, toca revisarlo.
Nada, Brian. No, profe. Ahorita computador me sacó la mano. ¿Será? Tengo una pregunta. No me quito. Brian, Está lento. una pregunta. ¿Usted le agregó el override? ¿Cómo? ¿Usted le agregó un override? No. Es que a mí mientras revisaba el código, me di cuenta que hay en la parte de string, public string en nodo, por ejemplo, hay una parte que dice Sí. toString. Ahí aparece una interrogante que dice agregar override. Arroba No, a mí no me override. parece nunca. Ah, listo, pero fuera así. Espérenme, vamos a ver qué pasa. Pues yo digo que es eso. A ver, De resto no miremos encontré. la solución que plantea Santiago. Esperen, la busco. Mm, Estamos viendo el teclado de Brian. Listo, pero fuera así. Es que, Santiago, digamos, ¿le das las indicaciones a tu compañero, por favor? Muéstrame en pantalla. Tienes que abrir donde él está, el usuario, para que veas fijar la donde cámara. sí. Profe, no entendí. Tienes que darle clic o sea, abrir la ¿Dónde aparece mi conversación nombre? de él para que veas la cámara. Tiene que fijar mi video. Entonces, Porque, digamos, profe, Ok, aquí es que ok. aquí le des extraer todos. Santiago, es que Sí. él no está compartiendo pantalla, él está compartiendo el video por el medio del Le toca celular. hablar Sí, ya, para profe, que ya estoy viendo. comparta, para que aparezca la imagen. Ya estoy viendo. No, acá no. En nodo A. Mira en nodo A. Digo, nodo. Baja hasta hasta la última sección. Ahí en tu Ya. string, agrégale, ahí en tu string, señálalo. Acá. Si ves que ahí dice agregar override, Sí. añade eso. ¿Cómo? Señala tu string. Señala tu string. Solo señala tu string. Y agrega, coloca Alt, Enter, y ahí, dale ahí. Listo. Ahora vete a clase y busca en la última también. En la clase de cola. Vete a lo último. Ahí también agrega el toString, el override. Y ya. Ya. Espera a ver qué pasa. Ay, sí, profe. Ya. Muy bien, excelente. Me encanta ese trabajo en equipo. Gracias, Santiago. De nada, profe. Listo. Entonces, ahí ya hemos mitigado las dudas que tenían frente a lo que era el taller de cola. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿qué pasa si no entrego tarde? ¿Qué te dijera? ¿Qué No sé, te Profe, dijera, Santiago? Listo. ¿Por qué les hago la claridad, chicos? Si hay dudas o preguntas, inquietudes, porque ya arrancamos métodos de ordenamiento y ya para devolvernos es muy difícil, ¿sí? Además, porque tengan en cuenta que hoy trabajamos métodos de ordenamiento mañana y el martes.
el miércoles el parcial y el jueves entrega de notas. Entonces, por eso mi espacio de diálogo frente a los temas de los talleres que debían entregar y lo demás. Profe, ¿qué contendrá el parcial? ¿Profe? El parcial, tengan en cuenta que incluye desde el último tema que se trató antes del parcial. Entonces iría listas, pilas, Cola. colas, métodos de ordenamiento. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, ese silencio. ¿Alguna, Luisa o Brigitte, habían hablado? ¿Iban a mencionar algo? Yo, profe. Dime. Profe, es que puede quedar que en el taller de pilas Sí. yo entregué solo un punto y después ya no pude borrar mi tarea. ¿Y por qué entregaste solo un punto? Porque no me acordé del otro punto y yo, ay, no, ya acabé y lo entregué y no me acordaba de la otra parte. O sea, no le tomó captura al otro. Y solo entregué un punto. Ahí sí, nada que hacer, Luisa. Ahí sí ya se quedó solo ese punto. Sí, señorita. Pues ojalá ese punto haya quedado bien. ¿Cómo que ojalá? No, es que puse un 60 en vez de un 40. Ay, Luisa, por Dios. Listo, Pero chicos. lo otro sí ya quedó bien, profe. Eso seguro. Ah, bueno, listo. Muy bien. Entonces, vamos ahora a iniciar lo que son métodos de ordenamiento, que son los temas que abarcan la sesión de la 16 a la 18. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ay, aquí se me olvidó colocar métodos de ordenamiento. Listo. Bueno, entonces, dentro de los métodos de ordenamiento, debemos trabajar lo que son método burbuja, método de selección, inserción shield. Debemos realizar un taller. Debemos trabajar métodos de búsqueda secuencial, binario, transformaciones de claves y operaciones básicas y trabajar otro taller. Entonces, iniciemos con lo que es la introducción a los métodos de ordenamiento. Los métodos de ordenamiento como tal vienen basados de un proceso que es el que nos permita garantizar que los datos que se guarden vayan de forma ordenada, ¿sí? Entonces, nosotros dentro del proceso que veníamos trabajando con estructuras de datos, ¿cuáles son las estructuras de datos? ¿Son 3? No. ¿Cuáles son? Pues las numéricas, para uno poder escribir palabras y... No me acuerdo más. Las estructuras de datos son 3, listas, pilas y colas. ¿Listo? ¿Qué nos permiten hacer esas 3 estructuras de datos con cada uno de los ejemplos que nosotros trabajamos? ¿Qué guardaba cada nodo? Un dato, ¿no? Datos, muy bien. Entonces, las estructuras de datos cumplen una función y esa función es almacenar información o almacenar datos, ¿sí?
¿Qué pasa? Si ustedes revisaban en las listas las pilas y las colas, simplemente se definía un orden con el que se iban a trabajar los nodos, ¿sí? En la forma en la que yo agregaba un nodo, que ese nodo contenía dato, asimismo quedaba ese dato guardado. Y se ejecutaban unos métodos específicos para cada estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los métodos de ordenamiento? Los métodos de ordenamiento lo que nos van a hacer, lo que nos van a permitir es poder recuperar esa información, ¿sí? De forma eficiente y en ese sentido de forma ordenada. ¿Por qué? Porque al yo tener esa información ordenada, cuando yo vaya a buscarla, me voy a demorar menos tiempo. Y recuerden que cuando yo desarrollo o elaboro programas, debo garantizar que la ejecución de sus procesos sean rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, y bueno, no es muy el ejemplo, pero sí para que vean, hagan la claridad sobre ello. Cuando usted, por ejemplo, el tiempo que esperamos mientras Brian le abría NetBeans, y nos pasa a todos, ¿sí? Es un IDE que es útil porque garantiza su funcionalidad, pero el consumo de memoria RAM y demás implica que sea muy lento, y eso a veces, hay días en los que uno está de actitud y bueno, listo, espera. Como hay días que necesita correr rápido algo y verificarlo y pues se vuelve un Como poco un tedioso. parcial. Exacto. Entonces, al final nosotros debemos garantizar que esos desarrollos, además de que funcionen, sean ágiles y sean eficientes. Entonces, es allí donde los métodos de ordenamiento entran a cumplir un papel importante. ¿Por qué? Porque nos van a garantizar que además que la información esté guardada en unos arreglos, en unos vectores, también se puedan buscar de una forma rápida. ¿Listo? Por eso existen varios métodos para ordenar las diferentes estructuras de datos que nosotros veníamos trabajando. Los métodos de ordenamiento no son tan utilizados con frecuencia, ¿sí? Solo en algunos casos se ve la necesidad de aplicarlos. Pero en el desarrollo de estas 3 sesiones, nosotros vamos a estar trabajando solo métodos de ordenamiento, que son los 3 que logramos visualizar hace un momento. Hay métodos de ordenamientos que son muy simples de trabajar, ¿sí? En donde son útiles en los casos donde los números de elementos no son muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere ordenar 500 elementos, es decir, 500 nodos con registros, pues es algo muy pequeño, ¿sí? Y va a ser pues más fácil de manejarlos. Pero cuando usted quiere implementar datas de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 registros. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. ¿Alguien me mencionó un ejemplo de una base de datos grande que podamos identificar? ¿Cuál podría ser? ¿Ni idea? Por ejemplo, la base de datos del CISBEN, del DANE. Ellos en teoría cuando hacen esas encuestas, en teoría toda la información del país la tienen consolidado ellos, ¿sí? Imagínense cuántos millones de registros puede tener esas bases de datos que ellos manejan. Entonces, es allí donde ya los métodos de ordenamiento toman un nivel de complejidad mayor. Entonces, a mayor cantidad de datos que deba ordenar, mayor va a ser la implementación y la complejidad de esos métodos de ordenamiento. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna? Listo. Hay métodos que son más sofisticados, tal como se los estaba mencionando, más difíciles de implementar, pero que son más eficientes en cuestión de tiempo. El ordenar un grupo de datos o una información significa que yo tengo que mover el dato del lugar donde está guardado para tenerlo organizado o ordenado
puede ser numéricamente, alfabéticamente o incluso alfanumérico de ascendente a descendente, ¿sí? Son como los criterios de ordenamiento que se pueden aplicar. Entonces, teniendo en cuenta ello, iniciamos con el primer método, que es el método burbuja. El método burbuja es uno de los métodos más sencillos para realizar y funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenado con el siguiente. Entonces, ese método burbuja toma el primer valor. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar aquí. Vamos a hacerlo con 3. Entonces yo tengo en el primer valor un 10, tengo un 2 y tengo un 5, ¿sí? Porque en ese orden inserté los datos. Entonces, ¿qué hace el método burbuja? El método burbuja lo que hace es tomar este primer elemento que es 10 y él va y lo compara con el siguiente, que es 2. Si estoy haciendo orden de tamaño de menor a mayor, entonces debería, al él comparar que 10 y el que sigue es 2, entonces cambia de posición el dato, deja el 2 primero y luego el 10. Luego compara con el que sigue. 10 es, el que sigue 5, entonces es menor, lo cambio de lugar. Entonces 5 y 10. ¿Cuándo termina él de hacer toda esa comparación? Cuando encuentra que el valor que sigue es el siguiente, es decir, en caso de que yo aquí tenga un 9, pues ahí va el 10 y ya hasta ahí cumple el ciclo. Pero si yo tengo 10 y acá tengo solo unos, él va a hacer el recorrido en cada posición hasta que encuentre que el último valor mayor que hay en los datos es 10. Es por eso que los métodos de ordenamiento pueden ser demorados teniendo en cuenta la cantidad de datos que tienen que comparar. ¿Por qué? Porque él debe realizar una revisión varias veces de toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, es decir, hasta que ya no haya necesidad de cambiar datos, lo que significa que ya la lista estaría toda ordenada. A este algoritmo se le llama burbuja porque los elementos de la lista quedan en espera. Entonces, cuando él hace el salto de una posición a otra, le dicen que es burbuja, ¿sí? Esa la acotación, porque lo que hace, ese 10 queda saltando en cada una de las posiciones hasta que encuentra su posición correcta. Entonces, por eso aquí dice que este algoritmo tiene su nombre debido a la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. A ese método también se le conoce como método de intercambio directo, dado que solo usa comparaciones para operar los elementos. Entonces, recuerden, él solo compara, va haciendo todo el recorrido por el arreglo o por el vector, verificando en cada posición qué número o qué valor hay y si cumple con la condición de ser menor, pues va haciendo su ubicación. ¿Dudas del método burbuja? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? No, profe. Clarísimo, ¿sí? Sí. Listo. Entonces vamos ahora Pues, a la profe, yo aplicación. sí tengo una media duda. Creo que ha sido la misma duda que tenía estos días. ¿Que es la misma estructura que los anteriores? ¿O No, bueno, lo que pasa es que en este ejemplo que yo les traigo, la idea es que lo trabajemos todo directamente en el main. Es más fácil de comprenderlo desde aquí. Pero en teoría, si yo quisiera aplicar encapsulamiento, debería entonces tener, es que ese era el punto del taller. Gracias. En teoría, hoy el ejercicio yo se los traigo sin encapsular, ¿sí?
Entonces, al traérselo sin encapsular, el punto del taller que debemos presentar sobre método de ordenamiento burbuja debe ser presentar este ejercicio encapsulado. ¿Qué deberían modificarle para que él funcione por medio de encapsulamiento? ¿Listo? Pero Ok. por ahora vamos a ver la funcionalidad. Entonces, si visualizamos, creo mi paquete o creo un proyecto nuevo, lo que ustedes consideren. Bueno, estoy viendo la pantalla. Ah, voy. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a importar nuestra clase Scanner, que es para leer datos por teclado. Creo que eso ustedes ya lo conocen. Tenemos dentro de nuestro main una variable que va a ser la ejecución dentro de la ejecución del código. Entonces, tengo mi objeto SC Scanner. ¿Qué hace la aplicación? Yo le debo primero introducir el tamaño que va a tener mi arreglo. En este caso, arreglo, ¿cuántos tipos de arreglos hay? 2. ¿Cuáles son? Dos. Vectores. Sí. ¿Cuáles son? Vectores y... Y matrices. Vectores y matrices. Listo. Entonces, primero yo le voy a decir de qué tamaño va a ser mi vector. Entonces, mi vector va a ser de tamaño 5, por ejemplo. Entonces, debo ingresarle por teclado qué valor va a tener guardado mi vector en cada posición, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que va a tener el 10, va a tener el 4, va a tener el 5 y va a tener el 7, ¿cierto? Y va a tener el 6. Y él aquí me está mostrando, espérenme un segundo, por favor. Aquí me está mostrando cuáles fueron cuáles son los valores que guardó mi vector, que fueron los que yo le inserté. Le inserté 10, 4, 5, 7 y 6. ¿Es correcto? Ahora le digo, ¿desea ordenar los números? Sí. Entonces oprimo la letra S. Y él automáticamente hace su ordenamiento. Entonces me lo deja 4, 5, 6, 7 y 10. ¿Sí visualizamos la ejecución? Chicos. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, señora. Entonces, primero le introduzco el tamaño de mi arreglo o de mi vector. Luego muestra los datos que está guardando el vector sin ordenar. Y luego los muestra ordenaditos. Entonces, ahora vamos a ver acá la estructura del código. Entonces, creamos un objeto que es de la clase Scanner. ¿Para qué es que me sirve esta clase Scanner? Para ingresar valores. Para ingresar los datos por teclado, o sea, poder digitarlos. ¿Listo? Entonces, tengo mi primer mensajito que dice introduzca el tamaño del arreglo. Entonces, aquí, dentro de esta variable NN, estoy guardando el número de elementos que va a tener el arreglo o el vector, ¿sí? Luego le digo, creemos nuestro vector. ¿Por qué es un vector y no una matriz? Porque es un arreglo unidimensional. Miren, solo tiene un corchete plano. Y le digo,
declarando mi vector, ¿cómo se va a llamar? Array n. Ese vector que le coloqué el nombre de array n, vamos a definirle su tamaño por el valor que le digité por teclado. Como la variable que guarda el valor que le digité por teclado es nn, se la paso dentro del corchete plano como parámetro. ¿Sí? E iniciamos nuestro ciclo. Entonces, ¿cuál es nuestro ciclo? Nuestro ciclo es un ciclo for, donde hace todo el proceso. Esto con estas líneas de código ya nosotros estamos familiarizados. Tenemos nuestra variable contador in, donde definimos con nuestro len, recuerden, y hacemos el conteo para que él vaya guardando en cada posición el valor que yo le voy a ir digitando por teclado. Entonces, cuando yo le digité el 10, el 5, el 7, él lo fue guardando en cada una de las posiciones que le definí. Luego le digo, muéstreme el mensaje, que los datos que le voy a mostrar a continuación fueron los que digitó y están sin ordenar. Y llamo un método que se llama, valga la redundancia, mostrar n. Entonces, mostrar n le estoy ejecutando llamando al método del vector al cual le hice la validación. Y aquí es donde se muestra, por medio de este proceso, cómo fueron digitados los valores del vector por teclado. Entonces, ese método mostrar n cumple la función de dar a conocer qué fue lo que yo digité o qué fue lo que yo ingresé en mi vector. Y luego, después de haberlo mostrado, preguntamos, ¿quiere ordenar los números? ¿Sí o no? Entonces yo le dije que sí. Si le digo que sí, entonces acá tengo mi validación. Si le digo que sí, es decir, la letra S, entonces muestre el mensaje ordenado y ejecute o llame el método ordenar burbuja y aplíqueselo a mi vector. Ahora, aquí estamos trabajando con dos métodos, uno que se llama mostrar n y otro que se llama ordena burbuja. ¿Para qué nos sirve el método mostrar n, Luisa? Señora. ¿Para qué nos sirve el método mostrar